En Israel, para ser realista, debes creer en los milagros. Esta es la frase más significativa de David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel. Y es un eco que debemos siempre escuchar como el sonido de la implosión entre los misiles del enemigo y la cúpula de hierro. Los milagros están bañados también de sangre, y es el precio a pagar por la continuación del Estado de Israel. Pero ¿cuánta sangre más derramada de gente tan maravillosa que escogió nacer y vivir en este país? Cumplimos un año del 7 de octubre, el suceso que cambió el curso de Israel y los judíos en el siglo XXI. Este programa promete ser especial. Está dedicado a ti, espectador hispano, espectador del mundo, que nos has acompañado en un año difícil donde la vida nos cambió. Y quise comenzar con David Ben-Gurión porque lo admiro, porque este año mi colega Enrique Zimmerman y yo hicimos un extraordinario programa donde desglosamos la visión ben-gurionista de un hombre que soñó un Estado, que logró establecerlo y hoy tratamos de imaginar cómo nos vería en medio de esta guerra en 2024. Enrique ha entrevistado a miembros de Hamás, a presidentes palestinos, ha estado con los enemigos y también con los amigos, como lo es el Papa Francisco. ¿Y quién mejor que él para analizar junto a mí este año de cambio y resiliencia? Bienvenido, Enrique Zimmerman, a i24 News. Un placer estar aquí. Enrique, el 7 de octubre significó la muerte en un solo día de más de 1.300 personas, entre bebés, como sabes, niños, mujeres, familias enteras, violadas, quemados, una barbaridad. 7.000 casi terroristas ingresaron a Israel, la mayoría de ellos vestidos de civiles, estaban dopados muchos de ellos. Además, se llevaron secuestrado a gente común. Siguen entre ellos 101 rehenes, entre ellos 2 niños. El guión de una película más terrorífica que para Israel es una realidad. Enrique, ¿estamos ante la segunda independencia del Estado de Israel? Eso es lo que nos espera. Pero para ello tenemos que cerrar este capítulo, que es uno de los más tremendos, uno de los más catastróficos de la historia de Israel. Yo tengo la impresión, Nicole, de que estamos todos aún en un estado postraumático, en el que empezamos a intentar entender qué nos pasó, qué pasó aquí, este antes y este después. Yo creo que, como me decía otro día un amigo de Buenos Aires, yo sentí lo que sintió mi abuela cuando sufrió un pogrom en Rusia, hace casi 100 años. Es increíble que esto haya pasado en el Estado judío, que haya pasado en el lugar, el único lugar del planeta en el que el pueblo judío tiene soberanía, que gente que está en sus pijamas, en su cama, vea llegar con una impotencia brutal, están encerrados en su mamá y no pueden su refugio y no pueden hacer nada y ven cómo los matan, cómo los violan. Enfrente a padres, hijos, ven como unos son maltratados, son descuartizados. Todo esto son imágenes que nunca soñamos, ni en nuestras peores pesadillas, que algo así podía ocurrir en Israel y mucho menos en el 2023. Entonces, ¿por qué crees, Enrique, que hasta ahora la autoridad palestina, presidida por Mahmoud Abbas, no ha condenado el ataque del 7 de octubre? ¿Es quizás miedo al poder ideológico que todavía sigue teniendo Hamás entre los palestinos? No lo ha condenado abiertamente. Lo condena. Ellos entienden que esto es una movida contra ellos también, no solamente contra los judíos y contra Israel. Ellos entienden que es una movida contra aquellos, es un intento de hecho de golpe de Estado contra aquellos palestinos que en los años 90 intentaron de forma muy tímida empezar un camino hacia la paz. Claro que ellos no lo pueden decir, porque en ese momento hubo una popularidad brutal alrededor de Hamás como resultado de esto. De hecho, el líder de Hamás, que estaba en la cárcel en Israel hasta el 2011, Yahya Sinwar, es visto como el Saladino, el libertador árabe musulmán, que por primera vez en la historia logra golpear a los judíos en su alma, en su corazón, realmente llegar hasta el final. Y eso le creó una fuerte popularidad. Pero el tiempo pasó y según las encuestas ahora
Dentro de Gaza hay solo 6% de la población que apoya a Hamás. Entonces yo creo que estamos aún, Nicole, no tenemos la perspectiva histórica. Sí. Necesitamos de más tiempo para poder entender qué repercusiones va a tener todo lo que ha pasado en este último año. Lo que sí te puedo decir con un mínimo de satisfacción es que hay dos cosas que me gustaría destacar. Una, que perdimos nuestro poder de disuasión en parte debido al enorme fracaso del 7 de octubre del 2023, pero lo estamos recuperando ahora. Israel lo está recuperando con todo lo que ha hecho en Gaza y lo que está haciendo en el Líbano. Yo creo que el mundo árabe, el mundo musulmán, mira con gran curiosidad y entiende que Israel no es lo que algunos intentaron vender en octubre del año pasado, sino que Israel es algo distinto. Es un país fuerte, es un país decidido, determinado a luchar y que está dispuesto a pagar un precio alto por su seguridad y por continuar teniendo el último lugar soberano del planeta en el que los judíos son quien mandan. Bueno, justamente en ese precio alto y que a nivel mediático se está pagando, hay tristemente una cifra enorme de muertes en Gaza. No podemos basarnos en los números que ellos dan, lo sabemos, pero es una realidad que han muerto niños civiles, aunque sabemos que muchos de los civiles que han muerto allá pertenecen a Hamás, pero hay niños que han muerto. ¿Cómo explicarle a esa audiencia las consecuencias de una guerra tan compleja donde personajes como el presidente Gustavo Petro, el actor Javier Bardem, el actor español, o el presidente chileno Boric tildan de Israel país genocida? Seguramente no saben lo que es un genocidio. Nosotros lo sabemos porque el pueblo judío lo padeció varias veces. Entonces entendemos exactamente que se trata de un genocidio. Debo decirte que en el mundo árabe nadie mínimamente enterado y culto habla de genocidio. Sabe exactamente lo que aquí ocurrió. Sabe que no fue Israel que lanzó esta guerra, que esta guerra fue provocada por Hamás, pero no solamente por Hamás, fue provocada por quien está por detrás de Hamás, Irán en este caso, que pretendía acabar con los acuerdos de Abraham, que pretendía acabar con el peligro que ellos veían inmediato desde su punto de vista de la normalización entre Israel y Arabia Saudita. Pero no podemos evitar las cifras. Hay que hablar de las cifras y hay que explicar las cosas. En primer lugar, quien da las cifras es Hamás. Y Hamás es una organización islamista radical que quien sabe mínimamente lo que es el Islam radical sabe que existe algo que se llama la taqiyya en el Islam radical. Todos los líderes de Hamás que yo entrevisté, y fueron todos, menos el actual Sinwar que no conozco, todos los demás los entrevisté decenas de veces y ellos repetían la palabra taqiyya continuamente. ¿Y qué quiere decir taqiyya? ¿Qué quiere decir taqiyya? Que es permitido, en nombre de la yihad, mentir. Entonces, cuando tú presentas cifras de 40.000, es verdad que la tragedia es enorme, porque hay civiles, Nicole. Sí, hay que ser realista. Hay niños, hay ancianos, hay mujeres que han muerto como resultado de la operación militar israelí dentro de Gaza. Que son utilizados de escudo humano. Pero que hay que recordar que Israel no quería, en los últimos 9 años, ningún gobierno de Israel, incluido el propio Benjamin Netanyahu, que se vio obligado a hacerlo ahora, 3 semanas después del 7 de octubre, él no quería entrar en Gaza, él no entró en Gaza. El objetivo de Hamás y todo este plan que ha sido orquestado desde Teherán era arrastrar a Israel hacia dentro de Gaza para que ocurriese exactamente lo que pasó, que Israel fuese acusado de genocida. Pero la mitad de las víctimas son hombres de Hamás, son milicianos de Hamás que están vestidos de civiles, pero que para pasar como civiles, pero que en realidad son terroristas. Exactamente, justamente por eso quiero hablar, y yo sé que son temas para hablarlo con muchísimo tiempo, porque es muy interesante. Cumplimos ahora 4 años de la firma de los acuerdos Abraham, el acercamiento también que se estaba abriendo con Arabia Saudita, donde tú tienes roles importantes, Enrique. Y después toda esta situación cambió, Irán se quitó por completo la máscara, ¿no? A un año de la tragedia, ¿crees que se retomarán todos estos caminos de alianza para transformar la región en ese nuevo Medio Oriente que tanto se quiere? Sí, creo que sí. No creo que sí, estoy seguro que sí. Pero también depende del gobierno de Israel. Hay medidas que nosotros aquí en el país tenemos que tomar también. Nos están observando,
nos están esperando. Ellos creen que esta guerra se está prolongando demasiado. Es la guerra más larga de la historia de Israel, pero están esperando el momento, y yo creo que será ya después de las elecciones en Estados Unidos, para volver al camino de los acuerdos de Abraham y, inshallah, volver a la normalización con Arabia Saudita, que es aquí la clave, porque Arabia Saudita es el lugar que controla Meca y Medina, es los dos lugares más sagrados para el Islam, y por lo tanto tiene la autoridad moral para tener una influencia sobre todo el mundo musulmán. Estamos hablando de 2.000 millones de personas. Yo creo que habrá otros países que podrían seguir el camino, pero eso tiene que ser tomado en cuenta en Israel, y el gobierno de Israel, sea quien sea en los próximos meses, tendrá que poner este objetivo como una estrategia vital del país. Sí, Enrique. Bueno, ya cerrando este programa especial, ¿cómo ves la situación del norte? La guerra que se está abriendo con Hezbollah, este gobierno de Netanyahu, una situación bastante compleja, sin duda. Estamos viviendo 7 frentes alrededor de Israel. Nunca ocurrió en la historia. El sueño de Irán se está cumpliendo, el círculo de fuego que hay alrededor del país, que intenta despertar a todos estos frentes al mismo tiempo contra Israel. Es una amenaza importante, no podemos ignorarla. Tenemos el país realmente hipotecado en esta defensa. Sin embargo, hay algo, Nicole, sí, que yo noto cuando me encuentro con soldados, con oficiales y con civiles y con refugiados israelíes dentro del propio país. Hay casi 150.000 personas en esa situación, del sur, del norte. Israel es más pequeña, tanto el sur no hay gente allí prácticamente y el norte igual. O sea, estamos ahora en una situación realmente de un gran examen. Pero te voy a decir una cosa que a lo mejor te sorprende. Sí. Hoy en día me siento más optimista que nunca. ¡Qué maravilla! Porque yo creo que vemos la resiliencia de la opinión pública, de la gente que vive en este país, vemos la fuerza, la creatividad, el espíritu de lucha. Y yo creo que todo este barrio en el que vivimos, incluido Hezbollah, que sintió como miles de hombres que lideran esa organización terrorista, les explotó algo en el bolsillo al mismo tiempo. Y todo este ingenio israelí es algo que nos hace pensar que tenemos un gran trabajo en este país. Los próximos años van a ser años de tkuma, de reconstrucción, de refundación del Israel 2.0. Pero yo soy muy optimista por el tipo de gente que hay en este país. Yo creo que Israel tiene un gran papel en la humanidad, y después de resolver, de apagar estos 7 frentes que hay alrededor, y va a ocurrir tarde más o tarde menos, pero se logrará. Israel tendrá que empezar procesos de reconstrucción que pasan también por acuerdos con los países árabes, con quienes estamos creando coaliciones a nivel militar, que hay que transformarlas en coaliciones también en otros temas económicos, comerciales, académicos, culturales, no solamente en el campo militar. Pero yo creo que este país aún tiene un camino brillante por delante hasta que cumpla 100 años en el 2048. Y por ahora, sí, si me permites, claro que este año sea mucho mejor que el año Annus Horribilis que hemos vivido, y que todos tengamos Shana Tova. Ay, Shana Tova, Enrique. Es un honor para mí como periodista compartir este plató contigo y escuchar tu optimismo con la experiencia tan grande que tienes en Medio Oriente y en el periodismo a nivel internacional. Gracias por tu trabajo, Nicole, y terminaré diciéndote lo que Shimon Peres decía. Sí. Los optimistas y los pesimistas al final se mueren, pero los optimistas viven mucho mejor. Ese es quizás el secreto de nuestra existencia aquí. Seguiremos haciendo milagros, como decía Ben Gurión, claro, y seguiremos luchando por ser optimistas. Gracias, Enrique Zimmerman, por haber estado con nosotros en i24 News. Hasta siempre. Gracias a todo el público que siempre sintoniza i24 News en español por acompañarnos en este especial. Hay una frase del escritor Julio Cortázar maravillosa. La esperanza le pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. A través del QR los invito a suscribirse en nuestro nuevo canal YouTube, i24 News en español, donde encontrarán contenido diario y exclusivo. Desde nuestros estudios en Tel Aviv me despido. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima.